Francisco I. Madero nació el 30 de octubre de 1873 en la hacienda del Rosario, Parras de la Fuente, Coahuila. Primogénito de Francisco Madero y Mercedes González, fue criado en el seno de una familia propietaria de haciendas, minas y otros negocios. En 1886 estudió en Estados Unidos, posteriormente en la Escuela de Altos Estudios Comerciales en París. Después prosiguió en sus estudios en el Departamento de Agricultura de la Universidad de California. Casado con Sara Pérez Romero en 1903, el matrimonio no tuvo hijos. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que inició en 1910 como consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz, y que derivaría en una guerra civil que transformaría radicalmente las estructuras políticas y sociales del país. La revolución comenzó con el levantamiento liderado por Francisco I. Madero, que se oponía a la reelección del general Porfirio Díaz a la presidencia, dictador que había gobernado el país por más de 30 años. Desde 1904, Francisco I. Madero intervino en las cuestiones políticas de Coahuila. Se nombró presidente del Club Democrático que luchaba por la gobernatura de ese estado y además escribía artículos políticos en El Demócrata, en los que él difundía sus ideas sobre los derechos humanos. El gobierno de Francisco I. Madero reemplazó al dictador Porfirio Díaz en 1911. A pesar de sus intenciones de complacer al pueblo llano, no supo entender y satisfacer las demandas de cambio social de las masas revolucionarias. Esta necesidad se encontraba especialmente en el campo, que expresó su disconformidad con distintos alzamientos. Entre ellos se distinguieron los de Emiliano Zapata, Pascual Orozco y Victoriano Huerta. Este último fue quien tuvo éxito en sacar a Madero del poder. Madero fue una pieza clave en la caída del porfiriato, ya que sus gestiones, su militancia y su atrevimiento político promovieron la organización de las masas que pedían por un cambio. Además, su Plan San Luis sirvió de ejemplo para posteriores llamados a las armas revolucionarias, algunos de estos que fueron usados en su contra. El Plan de San Luis fue un manifiesto creado el 6 de noviembre de 1910 por Francisco I. Madero. El documento convocaba el levantamiento de armas para culminar con la dictadura de Porfirio Díaz y establecer elecciones libres y democráticas. Crear la Comisión Nacional Agraria nace para entender las demandas de los campesinos que querían recuperar las tierras que se les habían sido arrebatadas. Esta institución, que bien ayudó a los campesinos, también respondió a los intereses políticos de los revolucionarios en conflicto. El gobierno de Madero enfrentó 4 rebeliones, la de Bernardo Reyes y Félix Díaz, que buscaban restaurar el régimen porfirista, y la de Emiliano Zapata y Pascual Orozco, sus antiguos aliados. El gobierno de Madero no pudo consolidarse y enfrentó una 5ª rebelión de un sector del ejército federal, el ejército al que había derrotado pero al que le había permitido permanecer, dándole un papel protagónico para combatir las rebeliones. El 9 de febrero de 1913, Lauro Villar, jefe militar de la plaza de la Ciudad de México, resultó herido y Madero no tuvo otra opción que nombrar comandante militar a Victoriano Huerta, quien entró en negociación con los insurrectos. Tras 10 días de combates en la capital, consumió la traición hacia Madero. Fue ordenar la ejecución de Madero y de Suárez. Esta se llevó a cabo frente al Palacio de Lecumberri, haciendo bajar a los detenidos para ejecutarlos de un disparo en la cabeza. Para hacer que todo luciera como un ataque guerrillero, le propanaron en total 2 tiros en la cabeza a Madero y 13 a Suárez.